Buenas tardes, el día de hoy vamos a resolver ejercicios respecto al tema de polígonos y mi nombre es Marisol Valverde Retana. Vamos al primer ejercicio. El primer ejercicio dice, el ángulo central de un polígono regular mide 18 grados. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos de ese polígono es igual a... Muy bien, entonces, nos están dando simplemente una medida que es el ángulo central de un polígono y necesitamos saber cuál es la medida de la suma de sus ángulos internos. Para eso, podemos utilizar la fórmula de la suma de los ángulos internos, que en este caso es 180, multiplicando n menos 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros no sabemos quién es n, no sabemos cuál es el valor de n. En este caso, n siempre va a representar los números de lados. Entonces, en este apartado que ustedes pueden visualizar acá en un cuadrito, dice, para sacar el ángulo central se divide 360 entre el número de lados del polígono. Quiere decir que para que ellos supiesen que esto medía 18 grados, lo que hicieron fue dividirlo entre el número de lados. Entonces, 360 entre n es igual a 18. Eso es lo que sabemos. Aquí aplicamos un despeje como los que normalmente ya sabemos hacer, que es el número que está multiplicando pasa a dividir y el número que está dividiendo pasa a multiplicar o pasa al otro lado del igual. Entonces, 360 entre 18 es igual a 20. Con esto ya concluimos que este polígono del que nos hablan a nosotros posee 20 lados. Entonces, ahora sí, podemos reemplazar en la fórmula el n igual a 20. Sería a 20 le quito 2 es 18. Si multiplicamos 180 por 18 nos da 3240. Con eso se concluye que la respuesta correcta es la D. El segundo ejercicio dice, si el número total de diagonales de un polígono es 3827, entonces el número de lados del polígono es, ok, acá nos están dando ya el número de diagonales, pero tenemos que averiguar cuántos lados posee la figura. Esta es la fórmula de la diagonal. N multiplicando n menos 3 dividido entre 2 va a ser igual a D, es decir, va a ser igual a diagonales. Reiterando, recuerden que la n siempre va a representar el número de lados. Ahora sí, simplemente reemplazamos en la fórmula diagonales 3827, que es el único dato que nos están brindando, y procedemos a hacer un despeje como el que estamos acostumbrados. El número que está dividiendo, que en este caso es el 2, pasa a multiplicar al otro lado del igual. Después también podemos aplicar una distribución de este paréntesis, es decir, podemos decir n por n, n por menos 3. Entonces, n por n, n a la 2, n por menos 3, menos 3n. Y si multiplicamos esto, nos da 7654. Con esto ya se está formando una ecuación, la cual podemos evaluar para averiguar el valor de n. En este caso, el 7654 pasa al otro lado del igual a restar y se iguala a 0. En la calculadora, ustedes pueden añadir estos datos en modo 5.3. ¿Cuáles datos añaden? Muy bien, añaden el número que está acompañando al n a la 2, que en este caso sería un 1. Añaden el segundo término, que sería menos 3. Y el tercer término, que sería menos 7654. Con hacer eso, la calculadora les da dos valores de x. Les da x igual a 89 y x igual a menos 86. Entonces, retomando el ejercicio, dice el número de lados del polígono. Ustedes inmediatamente deben saber que no existe una cantidad de lados negativos. Usted no puede decir, bueno, mi polígono tiene menos 5 lados. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería 89. ¿Qué es la respuesta D? Este polígono tiene 89 lados y un total de 3827 diagonales. El siguiente ejercicio dice,
Si un polígono regular posee 5 diagonales en total, entonces la cantidad de lados del polígono es. En este caso, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que utilizamos en el ejercicio anterior. Nos dan las diagonales y necesitamos saber quién es n. Muy bien, se procede a hacer lo mismo. En este caso, el 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Se forma nuevamente la ecuación, la cual igualamos a 0, pasando el 10 al otro lado del igual a restar. Metemos en el modo de 5, 3 el número 1 que acompaña a n a la 2, el menos 3 que acompaña a n y en este caso el menos 10. Con eso nos da dos valores de x, que sería el 5 y el menos 2. Nuevamente, no existe una cantidad de lados negativa, entonces se concluye que la respuesta correcta es 5 lados. Es decir, la opción B. Siguiente ejercicio. Dice, si un ángulo interno de un polígono regular mide 135 grados, entonces el número total de diagonales de ese polígono es. Muy bien, anteriormente nos estaban dando el número de diagonales y que averiguáramos los lados. Acá tenemos que averiguar las diagonales y nos están dando el ángulo interno. Esta es la fórmula de medida del ángulo interno. Ya la dijimos anteriormente, 180 multiplica n-2 sobre n. Ahora sí, entonces, si nos dicen que el ángulo interno mide 135 grados, quiere decir que al aplicar esta fórmula les dio 135, ¿verdad? Se hace una distribución donde, perdón, el despeje donde n está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Ahora sí, hacemos la distribución del paréntesis. 180 por n es igual a 180n. 180 por menos 2 es igual a menos 360. Y al otro lado al igual continúa igual. Aquí lo que hacemos es unir los términos semejantes. Como podemos ver, el 180 y el 135 están siendo acompañados por el valor de n. Entonces, el 135n está positivo, pasa al otro lado del igual a estar en negativo, y el 360, que está negativo, pasa al otro lado del igual a estar en positivo. Es como un intercambio de valores. 180n menos 135n va a dar 45n igualado a 360, y ahora sí procedemos a hacer un despeje. El 45 está multiplicando, va a pasar a dividir. Con esto se llega a la conclusión de que el número de lados que posee es 8. Ok, tiene 8 lados, pero nosotros necesitamos cuál es el número de diagonales, no el número de lados. Aplicamos la fórmula de las diagonales, que es n multiplicando n-3 sobre 2. Y simplemente reemplazamos el valor de n por el número de lados que dijimos que es 8. 8 por 8 menos 3 es igual a 8 por 5 sobre 2. 8 por 5, 40 sobre 2, 20. Quiere decir que tiene un total de 20 diagonales. Este ejercicio dice, el ángulo central de un polígono regular mide 18 grados. Entonces, la medida de cada uno de los ángulos internos de ese polígono es igual a. Necesitamos saber cuánto mide los ángulos internos y poseemos cuánto mide el ángulo central. Este ejercicio se puede hacer de dos formas distintas o con dos teoremas distintos. Por ejemplo, si ustedes desean utilizar la fórmula del ángulo interno, que la ven acá en pantalla, simplemente necesitan saber cuál es el valor de n, que si pusieron suficiente atención en el ejercicio 1, averiguamos el valor de n, ya que es lo mismo, dice que el ángulo central es 18. Entonces, si tenemos 20 lados, nada más es cuestión de reemplazar 180, 20 menos 2 sobre 20, o bien también pueden utilizar estas reglas. ¿Qué dicen estas reglas? Ok, la 1 dice, un polígono regular, o sea, en un polígono regular la medida de su ángulo central es la misma medida de su ángulo exterior.
O sea, aquí nos están diciendo que el ángulo central es 18. Entonces, el ángulo exterior también va a ser 18. Entonces dice, para obtener la medida del ángulo interno, a 180 se le va a restar la medida del ángulo exterior. O sea, ustedes a 180 le van a restar el 18 y con eso van a llegar a que la respuesta es 162. Entonces existen dos formas, sea por medio de la fórmula oficial del ángulo interno, averiguando los lados, o si no, por medio de este teorema, deduciendo que el ángulo central mide lo mismo que el ángulo exterior. Luego, acá tenemos otro ejercicio. Este es de verificación. Dice, considere un polígono regular de lado igual a 5 centímetros, sobre el cual se pueden trazar en total 27 diagonales. Ok, entonces sabemos que cada uno de los lados mide 5 centímetros. Todos los lados van a medir 5 centímetros, pero no sabemos cuántos lados hay. Además dice que se pueden trazar 27 diagonales. Entonces, ¿qué dice la primera afirmación? Dice, el perímetro del polígono es 45. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros esto? Bueno, ustedes saben que el perímetro es la suma de todos los lados, pero lo único que sabemos es que mide 5. Entonces, vamos a proceder a averiguar cuántos lados posee esta figura. Y tiene 27 diagonales. Ok, utilizamos la fórmula de las diagonales, que es n por n menos 3 sobre 2 igual a d. Ok, la fórmula se queda igual y a 27 en este caso porque el enunciado nos dice que tiene 27 diagonales. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado al igual a multiplicar y distribuimos el paréntesis. N por n, n a la 2. N por menos 3, menos 3n. 27 por 2, 54. Ya aquí se formó la ecuación, la cual vamos a igualar a 0 para resolverla en mode 5.3 porque es de grado 2. Entonces, en mode 5.3 implementamos el 1, el menos 3, el menos 54 y nos da dos valores de n. Nos da 9 y nos da menos 6. Entonces, se repite lo mismo que hicimos en los dos primeros ejercicios. No puede haber una cantidad de lados negativa. Por ende, la cantidad de lados es 9. El polígono tiene 9 lados y estos lados miden 5 centímetros. Entonces, para no decir 5 más 5 más 5 más 5 más 5, que es la fórmula del perímetro, simplemente decimos 5 por 9, que nos da 45. Por ende, el perímetro sí es 45. Esta opción número 1 es verdadera. Después dice, la medida de un ángulo interno de dicho polígono es 140 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente utilizar la fórmula de la medida del ángulo interno. 180 multiplicando a n menos 2 dividido entre n. Ya sabemos que el valor de n es 9. 180 por 9 menos 2 dividido entre 9 nos da 140. Así que la opción 2 también es verdadera. Y la respuesta correcta sería la C. Ambas afirmaciones están correctas. Por último, tenemos este ejercicio que dice, considere las proposiciones dadas para la figura adjunta, donde todos los lados del pentágono son congruentes entre sí. Ok, para que sean congruentes quiere decir que todos los lados van a medir lo mismo. Y dice además que la diagonal AC mide 4 raíz de 2 centímetros. Aquí en el dibujito ustedes lo pueden ver. Entonces, cada lado que vamos a poner el valor de X mide exactamente lo mismo y esta diagonal mide 4 raíz de 2. Entonces dice, opción 1, el polígono representado es regular. Para que un polígono sea regular, tiene que tener que todos sus lados sean iguales, de la misma medida, y que sus ángulos tengan la misma medida, sus ángulos internos. En este caso, solo se cumple la condición de que los lados sean iguales, los ángulos no, porque aquí podemos ver que se están formando dos ángulos de 90 y nada más, el resto no van a medir, no va a medir 90. Entonces, vamos a ver si la segunda afirmación es verdadera, que dice la medida del ángulo del polígono representado, perdón, la medida del lado del polígono representado es 4 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a proceder a hacer? Si tenemos un ángulo de 90K y tenemos el valor de esta diagonal, que viéndolo con Pitágoras es el valor de la hipotenusa,
se procede a resolver por medio de la fórmula h a la 2, o sea, hipotenusa al cuadrado, es igual a la 2 más b a la 2, que sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, como sabemos que miden lo mismo, lo vamos a nombrar con x. Este va a ser x, este va a ser x también, porque miden exactamente lo mismo. Entonces, la hipotenusa al cuadrado es 4 raíz de 2 al cuadrado, x a la 2, x a la 2. No sabemos cuánto mide, ¿verdad? Luego, estos términos son semejantes, se pueden sumar. X a la 2 más x a la 2 es 2x a la 2. Ahora sí, tenemos dos expresiones con exponente cuadrado. ¿Cómo podemos nosotros eliminar esto? Se saca raíz a ambos lados del igual. Entonces, vamos a sacar la raíz cuadrada de 4 raíz de 2 a la 2 y vamos a sacar la raíz cuadrada de 2x a la 2. En este caso, al hacerlo, se puede cancelar raíz con exponente y nos va a quedar solamente el 4 raíz de 2. Y en este caso vamos a aplicar una ley de distribución de raíces. Dice que cuando dos variables distintas están multiplicando, se puede decir que es lo mismo raíz de 2 por raíz de x a la 2. ¿Para qué nosotros hacemos esto? Para poder cancelar el raíz con el exponente del x y que nos quede solo una x, que es lo que nosotros necesitamos averiguar, el valor de x. Entonces, acá nos queda al final 4 raíz de 2 es igual a raíz de 2 por x. Este raíz de 2 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado del igual a dividir porque nosotros necesitamos saber cuál es el valor de x. Lo hacemos en calculadora, 4 raíz de 2 sobre raíz de 2 nos da 4. Es decir, x, cada uno de sus lados va a medir 4 centímetros. Por ende, la opción 2 está correcta. Y como dijimos que la 2 sí y la 1 no, la respuesta correcta sería la opción B. Solo la opción 2 es la verdadera. Se les agradece mucho la atención.